Lengua, ya volví. Estamos analizando, me cuentan que hubo una interrupción, no, pero voy a hacer un repaso. Este es este es el lenguaje o la metodología científica de Karl Popper, de Popper. La comunicación científica comienza incluso con una idea, pero no cualquier idea. No es una idea de una opinión, es de una idea epistemológica, o sea, la hipótesis son datos. Yo no puedo decir, eh, yo creo que existe el unicornio rosado y voy a empezar a investigar si existe el unicornio rosado. No funciona así la ciencia. Esa es una opinión. ¿Cómo funciona? Parte de datos. Entonces, si vos tenés una idea y vos crees que puede ser científica, tenés que primero conseguir algunos datos para comenzar tu investigación. Entonces vos decís, creo que existen los ovnis. Bueno, listo, esa es tu creencia. Tráeme acá algunos datos concretos para comenzar una investigación. Claro, a partir de que vos me traes algunos datos, ahí entonces podemos hablar de una hipótesis. Por eso les decía, a veces nosotros decimos, yo tengo una hipótesis. ¿Cuál es tu hipótesis? Y que le dejó porque a mí nomás se me ocurrió, ¿verdad? O sea, que una idea nomás la que yo tengo, una opinión en realidad. Eso no es una hipótesis, es una creencia. Hay que diferenciar. Entonces, la epísteme parte de la hipótesis. La hipótesis son datos. Las variables son datos. O sea, la hipótesis está construida por datos. Voy construyendo muchos datos y antes la ciencia primitiva se quedaba con esto, con la hipótesis nomás. ¿Por qué? Porque si yo tenía los datos, por ejemplo, voy a usar cosas así muy banales. A ver, le pilló a su novio que le estaba poniendo los cuernos, famoso, lo más común que puede haber, ¿verdad? Y descubrió que eso es cierto y le dejó. ¿Pero por qué? Y porque tiene la hipótesis. No estás para confundiendo con creencias, y nadie viste que es un novio de churrito, habla con todo el mundo, y ¿entendés? Entonces, esa es una creencia que sí le va a poner por esto. No, 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 esto es una hipótesis. ¿Por qué? Porque acá está la foto de su novio con fulana. Y a ver, ¿qué es que la foto? Vamos a ver. La foto, los dos están así, sentados en un bar, y le está tocando la mano y le hace así por la cara. ¿Y qué evidencia que le pague eso, verdad? Entonces, eso era muy poderoso, hasta que aparece la metodología de Karl Popper. Este verificacionismo, y les voy a explicar cómo cambia la ciencia. ¿Por qué? ¿Por qué fue causante de los grandes estragos? Porque esto, por ejemplo, trajo el sesgo de confirmación de que la mujer era inferior al hombre, por ejemplo, que era una creencia que se traía de hace mucho. ¿Por qué? Porque había una pseudociencia que analizaba el tamaño de las caves del cerebro y asumía de que el cerebro era la causante o el causante de la inteligencia. O sea, cuanto más cerebro tenés, sos más inteligente. Entonces, la frenología, hoy pseudociencia ya, no sé si vieron esa película de DiCaprio de Django, le gustan las películas. La película esta de DiCaprio, que Django recargado, algo así se llama. Y ahí DiCaprio es un frenólogo. Cuando agarra y saca el cráneo así y empieza a medir ahí frente al... Que, otra cosa, la frenología también, por culpa de la frenología, también se creía en la inferioridad de los negros, por ejemplo, que, que fue terrible, ¿verdad? Entonces, al medir el cerebro del hombre y la mujer, claro, entonces para la frenología el hombre era superior en inteligencia que la mujer. Entonces, ¿eso qué consecuencias políticas tenía? Y muchísimas. Por ejemplo, las mujeres votan desde 1950 recién. O sea, terrible. O sea, que imagínense todo lo que pasamos por culpa de esto se llama positivismo, o sea, ciencia política, por decirlo así. O sea, una ciencia al servicio de la política. Entonces, el verificacionismo solamente utiliza un método deductivo. A ver, yo digo que todos los cuervos son negros. ¿Por qué? Y porque tengo a mi vista que
todos los cuervos son negros. Entonces, ¿qué dice Karl Popper? Espera un rato. Esa es la evidencia que vos tenés. ¿Qué pasa si hay una contraevidencia? ¿Qué pasa si alguien viene y dice, esta foto no es contundente? ¿Por qué? Porque esa es su hermana menor. Y justamente estaba pasando y ella no le conocía a su hermana menor y acá está la evidencia. Su hermana es. Refuta, ¿verdad o no? Algo que parecía contundente, ¿verdad? Entonces otra es una contraevidencia y eso se llama refutacionismo o refutar. Nosotros coloquialmente le decimos refutar a cualquier cosa. Yo tengo una idea, refutame eso. Las opiniones no se refutan. Las opiniones se discuten en todo caso. Se opinan, se contraopinan, por decirlo así. Yo no puedo refutar, vos me decís, existe el unicornio rosado. Vos no me podés decir, refutame eso. ¿Cómo voy a refutar si vos no tenés ningún dato? Yo solamente puedo refutar algo que existe en datos. Es contradictorio. Es contradictorio desde el punto de vista de la evidencia. La dialéctica, que es lo que la opinión y contraopinión, es el refutar con otra opinión, que en realidad nunca se refuta en dialéctica. La dialéctica dice que hay una tesis, una antítesis y una síntesis. Una fusión otra de los dos, es otra cosa. Entonces, eh, la refutación, cuando yo refuto mi hipótesis, entonces esto es una hipótesis nula. Anulé esta hipótesis. No era había sido su chuli, era su hermana menor. Ahí ya le dejó de balde su novia, como siempre ocurre, ¿verdad? Los hombres nunca son culpables. Eh, se ríen acá. Bueno, eh, entonces la hipótesis es nula y yo logré refutar la hipótesis. Pero ¿qué pasa si no logro refutar? Había sido, era su chuli, ¿verdad? No logro refutar. ¿Eso se convierte en qué? En una teoría. También muy confundida con la creencia. Por ejemplo, metodológicamente nosotros hablamos de la teoría del creacionismo, ¿o no? ¿Cuál es el origen del ser humano? Y hay dos teorías, la teoría del creacionismo y la teoría de la evolución. En realidad, la teoría que existe, la única que hay es la de Darwin. Sea buena o sea mala, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, es la única teoría sobre la evolución que hay. Eso es el origen de las especies. El creacionismo es una creencia. No existe un dato concreto que nos lleve a que Dios le puso acá a... Eso no quiere decir que no sea cierto, eso también es otra cuestión. La metodología viene etimológicamente del griego metod. Para que entiendan nomás, para que vean nomás el poder que tiene la etimología. Cuando ustedes entiendan lo que significa metodología, ya van a saber aplicar también en forma terminológica, ¿verdad? Metodología viene de camino. Metod significa camino. La metodología es el camino que yo elijo para llegar a una verdad. La metodología científica no es el camino para llegar al origen bíblico, por lo menos, hasta que alguien traiga, por supuesto, la evidencia o los datos. Los datos que hay pero eso también no es totalmente cierto, el tema de que la Biblia es totalmente creencia nomás. En la Biblia hay muchos datos. Hegel, por ejemplo, decía que la Biblia era un libro de relatos. Hoy la arqueología confirmó, pero muchísimas cosas que están en la Biblia. Pero muchísimas cosas. O sea, podemos decir que hay datos bíblicos que son científicos. Eso es, eso es irrefutable hoy día, por lo menos hasta ahora. Pero no todo. O sea, hay aspectos espirituales que no se puede porque ya son doxa. Entonces, eh, perdón. Doxa significa, o sea, acá decíamos que una idea tiene dos partes. La doxa, que significa opinión. Por ejemplo, un relato doxático es un relato de una opinión. Yo puedo hacer un relato doxático.
Yo opino que Paraguay puede mejorar si es que, no sé, le elimina a los políticos, le fusilamos a todos como hicieron en Singapur. En Singapur le juntaron a todos los políticos. Nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer una pancheada en el defensor del Chaco, le vamos a llevar a todos los políticos, vamos a gasearle a todos, ¿verdad? Solucionar una opinión que carece absolutamente de todo, ¿verdad? Entonces, no es tanto así. Es una... Y lo otro es ya epistemológico. Un relato epistemológico, ¿cuál sería la diferencia con el relato doxático? Que es probable, claro, que ya tiene datos. Un relato en base a datos. Ok. Acá entonces la hipótesis se puede refutar, se convierte en una teoría, y después de la teoría viene la epistemología. Epistemología, ¿qué significa? Ciencia de la ciencia, si googlean van a encontrar. ¿Pero por qué se llama ciencia de la ciencia? La epistemología. Porque la epistemología lo que hace es volver al origen y analizar si la hipótesis, los datos que hay en la hipótesis en algún momento cambiaron. Y así controlando, tipo como una cámara, por decirlo así, que le está controlando constantemente. Porque uno de los datos puede variar, por alguna razón. Sí, dentro de la teoría falsacionista. O sea, dentro del método falsacionista. Este se llama método refutacionista o falsacionista de Karl Popper. Es un método, es un camino nomás que elegir. Esto tampoco te garantiza la verdad, simplemente es un camino. De hecho, que hoy, esto ya no tiene nada que ver, pero significa datos de reserva. Hoy, bueno, en realidad no hoy, desde 1910, la ciencia tradicional, clásica, tiene un oponente muy formidable que cada vez tiene más sustento, que es la física cuántica. La física cuántica, porque la física, a ver, tradicional decía que los átomos son la parte más pequeña de la materia. Hoy sabemos que no es así, que es el electrón, pero la física cuántica fue más allá. Se dio cuenta que el electrón está construido, por decirlo así, por energía. O sea, la física cuántica dice que todo lo que vemos es energía nomás. Por eso que tiene mucho sentido el tema hoy, el tema desde el punto de vista de la física cuántica, tiene mucho más sentido el tema de la espiritualidad, la energía y ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, como que la física cuántica está más hacia el lado de que existe un dios o muchos dioses, como quieran, pero es energía. Es interesante, si les interesa, que es más pequeño que el electrón, o sea, energía. Entonces, en la ciencia clásica, esto es lo que tenemos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Como les dije, no se preocupen si no es muy claro, porque lo que se busca con esto es sencillamente demostrar que hay dos tipos de argumentos. Y este argumento es el argumento lógico. Eh, También se puede utilizar en el argumento lógico otros métodos. Este método de Popper estaría en el método que se llama a posteriori, también llamado empírico. ¿Por qué se llama así? Porque analiza después de que ocurrió algo. Por eso es de observación. Se observa, eh, busca entender la razón de las cosas, pero en base a datos que ya ocurrieron. Medición de la materia, de qué sé. Esos datos ya ocurrieron. De hecho, que si yo tengo una hipótesis, es porque ya ocurrieron esas cosas. Todos los datos que yo tengo es porque ya ocurrió. Entonces, por eso se llama a posteriori o empírico. A veces dice la gente, pero empírico que no quiere decir acaso algo que no es científico. Por ejemplo, allá en mi barrio, en mi ciudad natal, a la partera Shael le decían empírica y tiende a confundirse. Pero empírico en realidad quiere decir práctica. La
Práctica viene de praxis, de acción. Praxis en griego significa acción. Entonces, es que ya ocurrió, eso significa. Y ahora sí entramos en el campo, que sí, yo creo que es la parte en donde vamos a entenderle a los sofistas, ¿verdad? Que es el argumento psicológico. Muy, muy importante. Acá, acá está perdón, si vamos a hacer una línea, ¿verdad? Acá está la retórica, el arte de persuadir, se persuade con los argumentos. El argumento puede ser lógico, el lógico ya vimos que depende de la metodología. Y acá tenemos el psicológico. El argumento psicológico tiene como principal pilar la verosimilitud. ¿Escucharon alguna de esa palabra? Verosimilitud. La verosimilitud. La verosimilitud quiere decir medias verdades. ¿Qué son medias verdades? Si yo les digo, por ejemplo, abajo, en la cantina, le encontré a Iron Man, ¿ustedes me creerían? Honestamente, a Iron Man. Ahí abajo le encontré en la cantina. Imposible. No, a Iron Man, el actor. No, 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 es un cosplay. El actor, de verdad, le encontré abajo. Estaba tomando cocido con chipa. Se ríen porque no es verosímil, ¿verdad? ¿Están entendiendo el punto? La verosimilitud tiene que ver con eso. Ahora, si yo les digo, antes de entrar le encontré al rector de la universidad, justamente me estaba hablando de que hay un congreso acá en el salón auditorio y me invitó. ¿Me creerían? ¿Por qué no, verdad? Ahora, ¿quién le dice que eso es cierto? Yo uso nomás una posible situación. El estafador de Tinder, si quieren estafar, usen la verosimilitud. El famoso bro que tiene una Land Cruiser, todo. ¿Por qué es verosímil? ¿Por qué es verosímil? Porque se viste con ropa de marca. Seguramente no comió en el mes, pero compró todo ropa de marca para lograr su objetivo, porque tiene que ser verosímil. O alquiló un auto de lujo, todo para hacerte creer lo que proyecta, por lo que la imagen que proyecta. Esa es la verosimilitud. Verosimilitud implica medias verdades, pero construidas sobre argumentos posibles. Puede ser cierto. De hecho, que cuanto más se le parece a la verdad, más convence. La verosimilitud tiene otra vez un pilar que se llama falacias. ¿Qué son las falacias? A veces confundimos con mentiras. Las falacias no necesariamente son mentiras. Las falacias son argumentos psicológicos que presentadas a prima facie o de primera vista parece que son lógicas. Pero cuando analizas detenidamente te das cuenta que hay fallas en sus premisas. Las premisas son las partes del argumento lógico. Son partes que voy a decir, bueno, acá hay una contradicción en su premisa. No es lógico, es una falacia. Y esto probablemente es la espina dorsal de lo que la gente entiende o sabe, o de la parte que entiende de la retórica. Porque es la reticencia, reticente quiere decir media verdad, o sea, una parte nomás conocen de la retórica y asimilan falacias directamente con retórica, pero retórica también puede ser científica, pues un argumento. Engaño más bien, mentira no siempre, pero engaño sí. Engaño no es lo mismo que mentira. Por ejemplo, llama la esposa del empresario, yo con mis ejemplos sexuales, te juro que es impresionante. Bueno, llama, llama a la fábrica y su marido está ahí
Le dice, ¿qué estás haciendo, mi amor? Así todo juguetona su señora y él también. Y acá estoy trabajando y la secretaria está en mi regazo. Ay, vos siempre tan simpático. Ja, ja, ja. Eso yo estaba la secretaria en su regazo. ¿Le mintió? No. ¿Le engañó? Sí. ¿Entendés? Le engañó con la verdad. Con la verdad también se engaña. El engaño no es necesariamente fruto de una mentira. Por eso es que es tan interesante la falacia. La falacia no siempre es mentira, pero sí engaño categórico. Te puedo engañar usando verosimilitudes, que son medias verdades o verdades enteras. Las falacias. El ejemplo enseña. ¿Qué quiere decir eso? Que si analizamos las falacias uno a uno, vamos a entender mejor su poder. Estamos en retórica, falacias. Aquí a los que ya hicieron los primeros módulos, les voy a pedir su ayuda. ¿Qué falacias se acuerdan? Neftalí. No puede ser que no se acuerden de una falacia. Ad hominem. Correcto. Dale pues ya su certificado, por favor. El único que... ¿Qué es la falacia ad hominem? Así mismo. Viene una persona y me dice, eh, robar es malo. Me dice, vos me venís a decir eso, vos ladrón de mierda. Lo que dije es cierto, no atacó mi argumento, pero me atacó a mí, que probablemente sea un ladrón, pero no es de eso lo que estoy hablando. Entonces, la falacia ad hominem desvía la atención hacia la persona y no hacia el argumento. Es atacar a la persona. O, por ejemplo, en una discusión, estamos hablando sobre lo que sea y empiezo a atacarle a la persona. Gordo de mierda, vos esto, vos aquello, eh, vos. Esto tiene algo de importancia en materia de persuasión, porque Aristóteles le llama a eso etos, lo que nosotros llamamos comportamiento atávico, él le decía etos. ¿Qué quiere decir etos para Aristóteles? Que yo tengo que ser el ejemplo cuando digo algo. Si yo estoy, a ver, si yo estoy hablando de que robar es malo y soy un feroz delincuente, medio que no voy a convencer, ¿verdad? Entonces, pero estrictamente de lo que es la verdad, claro que es malo robar, aun cuando lo diga, no sé, Alibaba, no importa quién lo diga. Robar siempre va a ser malo objetivamente, pero en materia de persuasión o de convencer o de difundir algo, no es muy convincente que venga un ladrón a decir eso. A eso se refiere el etos de Aristóteles. Otra falacia, del pez rojo. ¿Cómo era el pez rojo? Exactamente. Siempre es desviar. Como tenemos una visión periférica los seres humanos, cuando estamos mirando acá, también vemos a los costados. Esto se refiere a que si hay una pecera con peces rojos acá, yo no voy a prestar atención a esto y voy a mirar, voy a desviar la atención. Por eso nomás se llama falacia del pez rojo. ¿Y qué significa? Y desviar la atención a otro argumento. De repente yo me estoy dando cuenta que estoy perdiendo en una discusión y meto otra para hablar de eso. Estamos hablando de economía, me doy cuenta que el tipo sabe mucho de economía y me está vapuleando, empiezo a hablar algo que yo sé y que él no sabe, de historia. Porque, y tengo que ser hábil para pasar de carril, ¿verdad? Porque hablar de economía directamente, y a mí, pero les juro, literalmente me pasó esto una vez que estuve en una radio con un locutor que sabe mucho de historia. Estamos hablando de economía, y hablando de lo que es mi opinión sobre la economía. No sé cómo hizo, pero en algún momento desviamos hacia el Mariscal López y terminamos haciéndole burro al Mariscal López. O sea, se dejó de lado la economía y hablamos del Mariscal López. Pero entablada con
su barba era todo, no, todo sabía, todo espectacular, era lo que sabía el mariscal. Y con tanta emotividad hablaba que el auditorio se olvidó que nos fuimos a hablar de otra cosa. No, esa es la falacia del perro, desviar la atención cuando me doy cuenta que estoy perdiendo eh, o no quiero hablar. Pregunta. Sí. Dice Carlos Iván. Milley utiliza la falacia cuando dice sordo de... Claro, Sí. categórico, categórico. Eso no quiere decir que sea bueno o malo, pero persuade con eso. Ok. Eh, Falacia Magister Dixit. ¿Qué era Magister Dixit? El maestro lo dijo, ¿verdad? ¿Qué significa el maestro lo dijo? Claro, porque el maestro siempre tiene la razón, supuestamente. ¿Qué esto es? Falacia de autoridad. Si lo dijo un premio Nobel, si lo dijo el profesor, si lo dijo alguien con mucho currículum, debe ser cierto. Después tenemos, ¿cuál era la otra falacia? ¿Se entendió esto? ¿Falacia de autoridad o falacia magister dixit? Después está la falacia del francotirador. Ayúdenme también ustedes. Falacia del francotirador primero. ¿Falacia del francotirador o falacia del día de sol? El diario del lunes sería. Esto vemos mucho en Los Simpsons. Ya ocurrió algo y se dibuja y se hace creer que se dibujó antes. Entonces la gente cree, por ejemplo, Nostradamus también usa mucho la falacia del francotirador. Esto sería acomodar un suceso a un discurso. A ver, ¿qué decía, por ejemplo, Nostradamus? Dos pájaros ardientes en el cielo chocan con dos pinos ardientes. Posible entender lo que quiso decir, porque Nostradamus escribía así, en cuartetas. ¿Pero qué significa eso? ¿Perdón? Exactamente. Entonces nosotros asociamos con las torres gemelas. Dos pájaros ardientes chocan con dos pinos y se quema todo. Pero eso asociamos nomás. Parece real, o sea, termina convenciendo. Esa es la falacia del francotirador. Y esto se puede utilizar en muchos sentidos. Por ejemplo, yo dije algo en el 2012 y hoy se está hablando del tema. Yo la vez pasada usé eso, por ejemplo. En el 2007 nosotros hicimos una campaña de dolarización de la economía paraguaya. ¿Y quién está hablando de eso? Milei. Entonces en el 2007 yo saco eso. Mira, yo dije la falacia del francotirador. O sea que ya asociar un discurso pasado que supuestamente soy un profeta, pues, de creer eso. Bueno, falacia del pez rojo. Después tenemos eh, selección de pruebas. La falacia de selección de pruebas. Selecciono las que me convienen y escondo las que me perjudican. Esto luego en el método popperiano lo enseñamos. El método Popper busca que se refute el argumento buscando las cosas que le contradicen. Y esto es exactamente al revés. Esconde la que le contradice. Sí. Falacia de selección de pruebas. Esto en historia está plagado. Si ustedes quieren que el Mariscal López sea un héroe, sencillamente seleccionan todas las cosas que a él le pone como héroe. ¿En cuál se Todo va? su No me lo contexto pronuncian. justamente, así mismo. Se saca de contexto y sí, exactamente. Adaptamos el discurso. Eso en la prensa escrita es muy común, ¿verdad? Selecciona lo que vos dijiste
eh, no sé, a ver, yo puedo estar hablando de, a veces de campeón en esto, lo juro. Lo que sea que vos digas, busca algo, saca de contexto y pone así. Pero vos dijiste eso, realmente dijiste, no en ese contexto. Entonces, los nazis eran campeones en esto, la propaganda goebbeliana de Goebbels, ¿verdad? Goebbels era su máximo exponente. Y porque Goebbels no quiere que sea héroe, elijo lo que le pone bien. Si quiero que sea el tirano, el malo, elijo todo lo que le... Claro, esa es la falacia de selección de pruebas. Después tenemos el del hombre de paja. Así es. A Jessica Claudio, dijo que Olimpia tiene la remera rojo y azul. Claudio Pero Jessy se equivoca porque la de remera otro grupo. de Olimpia es blanco y negro. Lo que ella Por dijo es Tito la yo remera puse de ahí. Cerro. Jessica no entiende nada de fútbol. Tito yo puse Baja, ahí. nos reímos todos de ella, ¿verdad? Pero nunca dijo ella. Ni su funcionario no Yo votamos ahí. Feo. construyo el argumento y le pongo a Jessica como que dijo eso, para ridiculizarlo. Y la gente termina creyendo, es muy poderoso. Sí, estás haciendo, o sea, e incluso vos pudiste haber dicho algo parecido nomás. Que, por ejemplo, dijiste, qué bueno sería si la remera de Cerro fuera blanco y negro. Qué bueno sería, dijiste vos. Entonces yo ya saco el contexto y digo, Jessica dijo que Olimpia tiene la remera, que Cerro tiene la remera negra. Le ridiculizamos. Esa es la falacia del hombre paja. Por lo general es cuando tu adversario construye tu imagen. El que quiere destruirte se va y te pinta de una manera, de la manera más vulnerable y comienza a atacarte. En los debates ideológicos van a ver siempre eso. El capitalismo esto, el comunismo esto, o sea, el adversario construye ese argumento. Otra falacia, ad hominem ad populum. ¿Qué es eso? Que si la mayoría lo dijo, entonces debe ser cierto. Todo el mundo dice que vos sos un delincuente. Y porque lo dice todo el mundo, es cierto, por algo ha de ser. Entonces, esa es la falacia ad populum. O sea, creer que porque las masas sostienen un argumento, eso es cierto. Y generalmente es a la inversa, ¿verdad? Por lo general. Esto no es garantía de que sea cierto o mentira. Después, ad populum. Ad populum. Después está de petición de principios. Petición de principios, ¿por qué? Porque yo astutamente meto el argumento principal de entrada y haciendo creer que todos estamos de acuerdo, porque me interesa, vamos a hablar de lo segundo nomás ya, porque en el primero estamos todos de acuerdo. Un ejemplo, la educación pública está fuera de toda discusión. Ahora lo que tenemos que discutir, no discutamos más eso, vamos a discutir ahora cuánto dinero le asignamos a la educación pública. Esa, sí, pero fíjate el punto. La educación pública está fuera de toda discusión. Ya dejemos eso de lado. Ahora vamos a discutir cuánto le vamos a asignar a la educación. Y capaz que alguien por ahí diga, yo no estoy de acuerdo con la educación pública, ¿verdad? ¿Entendés el punto? Arrancar con un, con un tema, astutamente yo ya digo que todos estamos de acuerdo y como la masa es temerosa, se calla nomás. Entonces, ya, claro, pasamos al segundo tema para poder asignar nomás ya el recurso. Por ejemplo, acá estamos todos de acuerdo de que le vamos a sacar del curso a Rodrigo. Ahora vamos a ver cómo le sacamos nomás, si a patada o a ladrillazo. Sí, ya estamos, todos estamos de acuerdo, pero por ahí, o sea, alguien, yo no estoy de acuerdo, se le eche. Pero yo ya digo eso, ya asumo que eso es cierto. Y la falacia de petición de principio es un recurso retórico para hacer creer a las masas de que estamos de acuerdo con algo.
Por eso es que disfrazo el primer término. Todo lo demás realmente no era mi intención. Mi intención no era que si se le saque a Rodrigo a ladrillazo o a patada. Yo solo quería que se le saque nomás. Y estás imponiendo astutamente algo. Algo, ¿eh? Como impopular. Y claro, esto es la esencia de la manipulación. El argumento psicológico es la manipulación absoluta. Por eso es que cuando hablamos de falacias, estamos hablando de manipulación, no de mentira, no de verdad. Es una manipulación, es un engaño. Por eso le decía hace rato que con la verdad puedes manipular. Yo puedo manipular también con otras verdades. Mira que yo sé algo de vos. Mm, ¿verdad? Famoso. Bueno. eh, Después hay otra falacia más. Falacia de falso escocés. El hombre de paja también. Ya dijimos, acá está. Falso escocés. Todos los escoceses toman whisky. Después viene un escocés y dice, sí, bro, a mí no me gusta el whisky. Yo soy escocés. Ah, no, pero vos sos un falso escocés. Entonces, siempre usamos eso. Ese no es un paraguayo de verdad, porque no come, no sé qué puede ser. No toma tereré, entonces no es un paraguayo de verdad, un falso paraguayo. No habla guaraní, ese es un falso paraguayo. ¿Verdad que es? Y eso también podemos aplicar en varios otros discursos. Lo importante de las falacias es que cuando uno descubre metodológicamente hablando, ya va a prestar más atención al discurso cuando está hablando con otros también. Está diciendo, ah, por lo que está diciendo es una falacia. No es necesariamente así. Y también sirve para que podamos argumentar mejor. Entonces, ¿por qué entonces digo que la retórica fue la causante de la expansión de Occidente? ¿Por qué dije eso al comienzo? Porque esto motivó a que las personas comenzaran a razonar más. Porque esto lo que hace es te invita a razonar. Vos razonás más, elaborás mejor tu discurso, pensás más, y ahí a partir de ahí, porque para argumentar o contraargumentar o para defenderte, necesitas estudiar esto. ¿Preguntas? Bueno, entonces, hay dos tipos de argumento, argumento lógico y argumento psicológico. Analizamos someramente el argumento lógico y analizamos el argumento psicológico. Vimos que las falacias son argumentos psicológicos que en apariencia parecen lógicos, pero analizándolos detenidamente nos damos cuenta que hay fallas en las premisas. ¿Está bien? Bueno, entonces hasta aquí vamos a estar llegando hoy. Vamos a continuar la siguiente clase. Eh, Faltan 3 clases nada más para terminar todo el diplomado, de modo que si hacen presencial va a ser mucho mejor porque retórica es mucho más efectivo cuando lo hacemos. Entonces, esta es la introducción a retórica. Le vamos a estar pasando los materiales al grupo. Ahí les va a agregar al grupo Bianca. Cualquier cosa, preguntas, sin ningún problema. Entonces, hasta aquí terminamos lo de hoy. Y como tarea, ahí le vamos a pasar, busquen, lean sobre falacias. Las falacias son miles. Acá estamos demasiadas, miles son. Sí, y es cierto, vayan trayendo sus preguntas con respecto a la falacia, lo que no te queda claro, a veces uno leyendo de repente o lo debatimos en clase, sin problema. ¿Está bien? Entonces llegamos hasta acá por hoy. Nos vemos el próximo sábado. Puntual.